plan mío de armarlo con las herramientas y yo tenerla también es imprescindible para continuar. Dice Una una... pregunta, maestro. Ajá. Usted tiene el documento de manera virtual en su computadora, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted sabe cómo compartir la pantalla para que nosotros podamos ver lo que está en su computadora? Vamos a ver si debe haber una forma que a ver, estoy en eso, déjame ver. Compartir la pantalla, dice aquí chat. Show everyone. Uh, more options. Aquí, full screen. Ok, parece que puede ser por aquí. Change layout, whiteboard. Turn on captions, report a problem, report a abuse. Oh, God. Change layout. Déjame ver si eso significa que. Auto title, spotlight, sidebar, change layout, no good. Profesor, Sí, si usted se pone donde aparece el telefonito para abandonar la llamada, a la derecha aparece el cuadrito de presentar pantalla. sí. Dice presentar ahora. Si me pongo, dice, si me pongo, ¿qué tú me dices? Ah, veo aquí sí show in a tile, ok. Creo que puede ser eso. Ya. Sí, Sí, ese es. sí, y entonces, ¿qué hago ahora? Cuando usted le da clic, tiene que seleccionar la pantalla que quiere presentar. ¿O le da full screen para que le comparta todo lo que usted tenga en la computadora? Le doy, ¿cómo, qué fue lo que me dijiste? ¿Que le doy a qué? A full screen. Sí. Sí, pantalla completa. Ya le di, pero no hizo nada que sirva. Show everyone. También otra forma, profesor, es que yo le puedo escribir un correo, usted me lo envía y yo lo comparto. Ok, ¿tú tienes correo de todo el mundo? No, pero yo puedo compartir mi pantalla por hoy. Ah, ya. Ok. Déjame ver. For Christ's sake. Ya le envié el correo. Ya. Sí. Ok. ¿Por dónde lo hiciste? Por el chat. No, profesor, un correo a peña@gmail.com. Ok, ok. Ah, ok, déjame buscarlo acá. A ver. Recuerda colocar el 48. Sí, sí, lo tiene, que no me lo sé de memoria. Ok, Mayelin Encarnación, programa de estudio. Así Sí, es. profesor. Sí. Ok. Ok, ok, ok. ¿Cómo yo paso esto? Déjame ver. Yo voy a hacer algo a ver si se puede. No se me vayan. Volví. Ah, aquí. Come on, come on, come on.
pasó. Oh, vamos. Llamado. Vuelvo un segundito, denme dos o tres minutos para yo hacer eso. Que tengo otra computadora allí que creo que es más fácil. Ok, profe. Estoy de vuelta. Hello, estoy de vuelta. Lo mandé. Sí, profesor, lo estoy descargando. Ok. Bien. Avisan si pueden verlo. Yo lo estoy Sí viendo. se ve. Sí, se ve, se ve. Ya se ve, ya. Se ve. ¿Se ve? Ok. Pues vamos a repasarlo entonces. Este tiene un pequeño error que dice 36 horas y son 47, según fue corregido por el coordinador.
Se me fue. No se ve, Mayelin. No se está viendo. Mayelin. Mayelin. Sí, profesor, dame un momento, espere. Sí. ¿Ya Volvió. sí? Sí, Ok. volvió. Bueno, la primera parte, que es sobre destilación, como ustedes pueden ver, está formada por la introducción, que tiene una duración de 4 horas. Ahí se define lo que es destilación, descripción del funcionamiento de una torre de destilación, los tipos de destilación y lo que es imprescindible, que es saber lo que es equilibrio vapor líquido. En esa parte podemos decir que la definición de lo que es destilación es que es un proceso de separación, que es una operación unitaria de transferencia de masa, donde una corriente normalmente líquida contiene 2 o más componentes y se quieren separar. El ejemplo clásico es la destilación de benceno y tolueno. Resulta que la industria de polímeros se vale mucho del benceno y del tolueno para su materia prima. Pero ¿dónde se produce el benceno y tolueno? En la industria de refinación de petróleo. La industria de refinación de petróleo coge el petróleo crudo y lo convierte primordialmente en gasolina y en aceite diésel. Esos son los componentes más importantes. Y también se me olvida el combustible de aviación para los aviones de turbinas. Y entonces en ese procesamiento aparecen, por vía de conversión, aparece el benceno, el tolueno y otros componentes que son de la misma clase, que se llaman caramba, lo que son cíclicos, como el benceno y el tolueno, tiene un nombre. Aromáticos. Aromático. ¿Quién fue que me ayudó ahí? José. José otra vez. Oh, José, pero tú eres una verdadera estrella. Entonces, los aromáticos realmente no son buenos como combustible para quemar en un motor de combustión, porque tienen un comportamiento que dificulta una combustión que sea serena, bien controlada. Y entonces se extraen y se usan para otro propósito, para como materia prima en industria de polímeros. Y por lo tanto vienen juntos. Pero como les dije anteriormente, no solo son esos dos, normalmente vienen en grupo de benceno, tolueno y los componentes más pesados. Y se separan en una torre de destilación. Primero se saca el benceno, que es el más liviano, y después
tolueno y en fin, pero en la enseñanza de destilación se usa la separación de benceno y tolueno. Se conoce mucho de su, hay mucha información de su equilibrio vapor líquido, lo que facilita las cosas. Entonces, entra una corriente compuesta de benceno y tolueno en proporciones, digamos, de 40 a 60 y se separa ese 40 de benceno. La torre de destilación es una columna cilíndrica que tiene en su interior tiene platos o bandejas. Después yo le voy a proveer de información de los platos y le voy a mandar un artículo, un trabajo muy bueno sobre la destilación de benceno y tolueno, casualmente, que está publicada en las redes y yo la tengo en mi computadora, inclusive traducida al español, porque en las redes creo que está en inglés. Si lo que gustan del inglés, yo le puedo enviar a ambas versiones. Y entonces ese ejemplo nos da una idea bien clara de lo que es destilación. No de la torre misma, sino de lo que es destilación. Lo que ocurre es que la alimentación que contiene los dos componentes entra en un punto medio de la torre. La torre pudiera tener, vamos a decir, 60 platos. Entonces entra en el plato número 35. No tiene que ser, no necesariamente en medio a medio, porque el plato es una de las cosas que se selecciona para que entre en el plato más óptimo, más apropiado. Y si ustedes quieren, inicialmente ese líquido cae al fondo y en el fondo hay una fuente de calor que evapora una parte del líquido. Ese vapor sube y sube hasta arriba, hasta el mismo tope, y allá arriba se condensa en un condensador o en una fuente de frío, si ustedes quieren. Y una parte de ese condensado regresa a la torre. Ese regreso de ese condensado se llama reflujo. Y entonces lo que ocurre en la torre es que desde el tope, desde arriba, viene líquido y desde el fondo sube vapor, y ese líquido y ese vapor se encuentran en unos estadios que se llaman platos, y ahí se mezclan y ocurre la transferencia de masa, donde el componente más liviano, de menor punto de ebullición, que es el benceno, preferiblemente se vaporiza, y el componente más pesado, que es el tolueno, preferiblemente se condensa. Es decir, el reflujo, el líquido trae benceno y trae tolueno. Cuando entra en contacto con el vapor, que también trae benceno y trae tolueno, pero en diferentes proporciones, entonces el benceno que está en el líquido preferiblemente se evapora en contacto con el vapor, y el tolueno que está en el vapor preferiblemente se condensa. Ahí hay un intercambio de calor y un intercambio de masa. El intercambio de masa se consigue con el conocimiento de equilibrio vapor-líquido. El punto donde se alimenta la torre, ¿verdad?, la corriente que entra, se determina entonces, que yo hablé de 60 platos en total y 35
en el punto de entrada, no tiene que ser así. Sí, pero ese punto de entrada se determina donde el vapor y el líquido, que el vapor que sube y el líquido que baja tienen la composición más parecida a la alimentación. Así es como se elige el plato de alimentación. Y entonces se determina la cantidad de reflujo que se quiere reflujar y la cantidad de vapor que se quiere evaporar. Eso se llama, así como se diseña, ¿no? Eso hablado así parece un poco tonto, pero en realidad todo eso es calculado. Y es calculado tomando en cuenta el costo de evaporación, que es la aplicación de calor, y el costo de enfriamiento, que es la aplicación de la producción del condensado a partir del vapor que sube. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si he dicho muchas cosas demasiado rápido. Pero cuando ustedes vean el trabajo que yo les voy a enviar, entonces se va a ver un poco más claro, estoy seguro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si no hay, continúo. Hay varios tipos de destilación. Va a depender de los componentes y composición de la alimentación y el tipo de separación que se quiere. La separación perfecta no es muy posible, es más bien difícil. Es decir, conseguir 100% un destilado 100% de benceno es algo difícil, por ponerlo de una manera rápida, así sencilla. Igual conseguir un producto de fondo, el tolueno, que sea 100% tolueno es también difícil. Entonces el diseñador o el dueño del proceso se tranza por una determinada composición, 99.5 benceno en el tope, por ejemplo, y 98.5 tolueno en el fondo, dependiendo del uso que se le vaya a dar. O sea, si se requiere una pureza alta, pues hay que apretar el proceso para que sea más puro, y ambas corrientes. La pureza se consigue con reflujo y con número de platos. Mientras más reflujo y más número de platos, se consigue mayor pureza, pero es a mayor costo. El costo aumenta si la pureza aumenta, porque hay que invertir más en proveer calor, y hay que invertir más en retirar calor, y hay que invertir más en la infraestructura misma del número de platos. O sea que eso se maneja, ese es el diseño, ¿no? Uno al ingeniero químico le informan la condición de composición de la alimentación y la condición térmica también de la alimentación, y le informan los productos que quieren. Entonces el ingeniero químico procede a diseñar un equipo que consiga esos resultados al menor costo posible. Así es como funciona. Y para ello hay que estudiar lo que ustedes ya saben,
que es equilibrio vapor-líquido, hay que tener conocimiento de transferencia de calor, obviamente hay que hacer un balance de materia y un balance de calor, y hay que entonces proceder a escoger el mejor reflujo. ¿Cuál es el mejor reflujo? Se llama el reflujo óptimo, que ese es el reflujo que da el resultado a menor costo. Eso es lo que vamos a ver en la torre de destilación. Hay básicamente dos métodos de hacer ese trabajo. Uno, el método más usado, que es el método de McCabe-Thiele, y otro es el método de Ponchon-Savarit. En los libros de texto de destilación aparecen los dos métodos. Ninguno es más difícil que el otro, excepto que lo que defienden uno dicen que debe ser McCabe-Thiele porque es más, el concepto es más sencillo y se obtienen resultados muy satisfactorios. Y lo que defienden el otro, que es Ponchon-Savarit, dicen que ese método toma en cuenta con mucho cuidado la transferencia de calor, que el otro no lo hace, y que por tal razón ese es mejor. Pero otra vez, lo que gustan de McCabe-Thiele dicen sí, pero ese balance de calor que se requiere para utilizar el método de Ponchon-Savarit es un balance de calor difícil de conseguir que sea confiable. Entonces, si no se obtiene un balance de calor confiable, se utiliza un método sobre la base de información que no es totalmente buena. Pero si se hacen, si para un ejemplo mismo, para un mismo ejemplo, se utilizan los dos métodos, el resultado es prácticamente el mismo. Eso yo lo he hecho y el resultado no es de preocupar, la diferencia, ¿no? Porque al final hay una última consideración, que esos dos métodos, ambos, lo que determinan, entre otras cosas, es el número de platos de equilibrio o el número de platos ideal. Los platos reales no son ideales. El plato ideal o de equilibrio es el que consigue el 100% el equilibrio en cada plato. Eso no, en la vida real eso no ocurre. Hay una cierta deficiencia por razones de que la mezcla no es perfecta, la separación no es perfecta, y entonces los platos no suelen ser 100% eficientes. Y hay que determinar la eficiencia de los platos. Y ahí es que viene, ahí es que la cosa se empareja, ¿no? Que si McCabe-Thiele te da un número de platos de 30 y Ponchon-Savarit de 35, cuando se le introduzca la información de eficiencia que no es precisa, que es aproximada, entonces termina siendo igual el resultado, terminan siendo 60 platos para ambos, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver, ese detalle, espero que lo veamos con mucho cuidado. Ese va a ser entonces nuestra misión, estudiar destilación desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista profesional, que uno tenga conciencia de que esta cosa suceden
con esas especificaciones. Yo tengo algunas satisfacciones en estos tiempos. Estudiantes me han escrito de distintas partes del país y fuera del país, que ellos han logrado descifrar algunos problemas de destilación, gracias a que yo tuve alguna intervención para con ellos. O sea que siempre uno tiene algo que le satisface. Entonces, y después ya la segunda parte que yo quisiera, que ahí el número de horas lo minimiza la segunda parte, que es la parte de absorción. Yo quiero darle más carácter a esa parte por lo que le mencioné más temprano, que tiene mucha implicación con la protección del medio ambiente, porque hay muchos gases que se producen en la industria química, que si se dejan escapar tal y cual, serían muy dañinos al ambiente, y con absorción se puede mejorar la situación. Entonces yo quiero en esta oportunidad ponerle tiempo y cuidado a ese tema. Una torre de absorción es también un cilindro, una columna cilíndrica, pero a diferencia de destilación, que no sé si lo dije demasiado rápido, en destilación es una corriente, una alimentación que alimenta el proceso, la torre, y esa alimentación normalmente se divide en dos corrientes: destilado y fondo. Y entonces en la absorción no es una corriente que entra a la torre, sino dos. Una, que es el gas que tiene el componente que está contaminado, que entra por el fondo de la torre, y otra es el líquido que va a absorber ese componente peligroso, que entra por la parte superior de la torre. Y se encuentran parecido a cómo se encuentra el líquido y el vapor de destilación, pero no hay una corriente que entre en el intermedio de la torre, solo dos, una que vienen de distintos sitios. El gas que viene de por allá, donde se produjo, y el líquido que se escoge, se selecciona para que sea el adecuado para absorber el componente de cuidado. Y entonces el resultado es que el gas sale con una mínima cantidad del componente peligroso, y el líquido sale entonces rico en ese componente. Ese líquido que sale cargado de ese componente peligroso, como yo le llamo, se trata para extraerle el componente ya en forma, digamos, tan puro como se puede, y esa sustancia se lleva o se destruye o se lleva a un sitio que no cause daño. Esa es la absorción, y hay más de una forma de hacerla. Otra vez, la cantidad de líquido absorbente. Primero hay que escoger el tipo de líquido, hay que seleccionarlo para que sea un fuerte absorbente del componente que se quiere
absorber. Y la cantidad de líquido hay que escogerla también. Mientras mayor cantidad de líquido se requiere menos platos. Pero entonces hay que manejar mucho líquido, el bombeo y demás pues sería costoso. Y una menor cantidad de líquido se requeriría más platos. O sea, estamos hablando de una torre alta con muchos platos y un flujo de líquido, digamos, menor versus una torre bajita con pocos platos y una cantidad de líquido superior. También afecta el diámetro de la torre. Mucho líquido va a haber un mayor diámetro. Lo mismo en la torre de destilación. Si se aumenta el reflujo, el diámetro de la torre aumenta. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta en el costo del diseño. Para que el diseño sea el diseño de menor costo que dé igual resultado de la separación o de la absorción. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a elegir ejemplos que sean pertinentes. Primero el ejemplo clásico, como le dije, de benceno y tolueno, que se usa prácticamente con fines didácticos. Pero en absorción podemos usar ejemplos que sean más cercanos a la realidad. ¿Alguna pregunta? Hello. Perfecto, maestro, todo bien. Sí, bueno. Todo claro. Estamos aquí. Ok, yo agradezco ya olvidé el nombre de la jovencita, Mayelin. sí, que me ayudara en eso de colocar el programa. Ustedes ven que hay referencias de textos, que son los textos clásicos, son viejos. La transferencia de masa de Treibel es un texto clásico que está en PDF. Yo se lo puedo enviar o colgar ahí si puedo, porque es un lío. Y hay un texto que no es tan conocido, que se llama estrictamente de destilación de un señor apellido Van Winkle. Y está el libro también clásico de Faust y otros autores, que también están en PDF. Y después hay algunos, eso es válido, el primero y el tercero es válido tanto para destilación como para absorción. El segundo es estrictamente destilación. El cuarto es un libro que ustedes seguramente conocen, que es también clásico, ¿verdad? De McCabe Thiel, perdónenme, McCabe Smith en Harriot, que también es válido para destilación y absorción. Y está el libro famoso, para mí famoso, de diseño de planta, de Peters y Timmerhouse. Es un libro muy bueno, que habla, ahí le habla ahí habla de costos de diseño, y ahí habla de reflujo óptimo, que es un concepto muy importante. Está el PERRI, que yo siempre le digo a los estudiosos de ingeniería química que no dejen de tener un PERRI cerca. Es un libro maravilloso. Y ahí no están los trabajos, artículos y
y demás trabajos que yo también le voy a proveer, que que no son textos, son artículos que se han escrito en revistas y que están en la red. De modo que cuando yo le voy a pedir que estudien los temas que yo les señale, y más si quieren, y que busquen información adicional. Hay libros de texto que son más nuevos que eso, de transferencia de masa. Se encuentran en la biblioteca, en el Economato, en la librería de la UAS, se encuentran algunos, pero díganme, me pueden catalogar como enchapado a la antigua. Yo soy de lo que creo que los fundamentos no cambian. Sí cambia la tecnología, sí puede hacerse equipos mejores, pero los fundamentos mismos no cambian. Siempre el calor se va a transferir de una temperatura más alta a una más baja. Y los líquidos van a fluir de una presión más alta a una más baja. Y la transferencia de masa se va a dar de mayor concentración a una de menor. Eso no va a cambiar. Tampoco cambian las leyes de conservación de la materia y conservación de la energía. Los textos pueden mejorar porque pueden ser más didácticos, y lo que tiene que ver con equipos y demás van a presentar a los equipos más modernos. Yo estoy consciente de eso. Y yo sé que existe, créeme. Entonces, se está acercando la 9, no sé si nos tomamos otro break para yo hacerle llegar otro equipo, más información, o lo dejamos por hoy. Dígame qué hacer. ¿Qué me dicen? Bueno, sí, maestro. Mire, sí, sería una buena idea de que usted vaya haciendo un listado, si se lo puede asignar a uno de nosotros, hacer un listado con los correos para hacernos llegar los materiales, que definitivamente tenemos mucho material que estudiar. Así Entonces, podemos avanzar de esa manera. Bueno, recomendando todo lo que hemos estudiado anteriormente de operaciones, y con el material que usted tiene ahí, seguir leyéndolo, para que la próxima clase ya sea un poquito más de lleno en el proceso que usted quiera desarrollar. Estoy de acuerdo contigo. Muy preciso Samuel. Miren, si me mandan su correo a mi correo, yo hago la agrupación y entonces comienzo a enviar información por ahí. Yo lo puedo hacer. Es que ya ustedes saben, podemos hacerlo así si quieren. O si uno de ustedes quiere, ¿verdad?, hacerme ese favor de hacer. Considero que sería un poquito más eficiente que uno de nosotros se encargara de colección de los correos y simplemente se lo hiciera para usted. O sea, haría el proceso un poco más fácil. Ok, pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Encárguense uno de ustedes en hacer eso, y yo lo voy a agradecer. De verdad. Maestro, si usted quiere, envíele el autor a Madeline a su correo. Entonces nosotros conseguimos los correos de los demás, y por ahí mismo ella se encarga de enviárselo a los demás, o por el mismo grupo de WhatsApp, si usted quiere. No, está bien. Yo se lo envío a Madeline. Y ella que se encargue de hacer el resto. Acuérdense de agruparse, que yo le dije eso más temprano, para que no, ¿verdad?, para que lo que se tengan buenas relaciones, que se lleven bien, pueden trabajar juntos.
Y así, lo que yo espero es que no hayan personas que se agachen y dejen que los otros trabajen y ellos no, porque yo le voy a dar exámenes individuales, ¿de acuerdo? Los exámenes no van a ser por grupo, van a ser individuales. Y así ustedes van a ir tienen que entonces probar que están en la cosa. Yo quiero que estén en la cosa. ¿De acuerdo? Entonces quedamos en eso. Vamos. Claro, profesor. ¿Ah? Sí, está bien, maestro. De acuerdo. De acuerdo, profesor. Yo le voy a mandar entonces a Mayelin la información para que ella se la reenvíe a ustedes. Y cuando ella tenga todos los correos, se me lo envía a mí, también apreciaría eso. Está bien, gracias. Ok, pues entonces, que pasen buenas noches. Igual usted, profesor. Gracias, igual. Muchísimas gracias, Igual, maestro. Igual, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Feliz noche.